Bienvenidos a la Sala de Situación, el programa semanal de preguntas y respuestas que aborda temas de geopolítica global y cuestiones como ¿cuándo se me cayó el cabello? A principios de mis 20s, los buenos tiempos. Esta semana responderemos algunas de sus preguntas sobre temas serios. ¿Eso incluye mi cabello? Desde una visión general del enfrentamiento entre la policía brasileña y Comando Vermelho en Río. Eso dejó más de 100 muertos y llevó a analizar una posible acción militar de Estados Unidos contra islamistas en Nigeria. Además, revisaremos una nueva era de proveedores de armas, así como abordar lo que significa para nuestro equipo tener que ver videos como los que surgieron recientemente de la ciudad sudanesa de El Fasher, porque sé que esa mierda. Pero primero, un análisis profundo sobre una pregunta que probablemente todos están haciendo en estos días. ¿Cuáles son las probabilidades de que estalle otra gran guerra? Las marcas de tiempo están abajo. Si quieres adelantar, no lo hagas. Me encanta el tiempo de visualización, ya sabes, ayuda a que el canal crezca y todo eso. Muchas gracias. Comencemos con quienes temen la Tercera Guerra Mundial. ¿Habrá otra gran guerra? Esa es la pregunta. Es de Roger Marks, 1454. ¿Realmente existe la posibilidad de una guerra abierta entre la Organización de las Naciones Unidas y Rusia? ¿O crees que habrá más guerras proxy y acciones encubiertas en un juego de apariencias y negación? Considerando que una guerra así sería costosa para ambos y dejaría vulnerabilidades que otros jugadores podrían aprovechar. Bien, ahora esta pregunta aborda varios problemas fundamentales en la guerra moderna. Quizá el más importante sea el hecho de que la guerra moderna tiene que existir en el mundo moderno. Mencionaste algo en tu pregunta que realmente no suele surgir durante conversaciones casuales sobre conflictos modernos. Pero los líderes y gobiernos deben ser muy cuidadosos al equilibrar el costo de la guerra. No solo financieramente, sino también por el dolor y destrucción que sufren una nación y su gente. Esos costos siempre han sido difíciles de afrontar para las naciones, pero ahora equilibrarlos es más complicado que nunca. Reflexiona sobre cómo opera la sociedad moderna, no solo en países ricos occidentales, sino globalmente. La información es, por mucho, varios órdenes de magnitud más fácil de acceder hoy que nunca antes. Y como resultado, se ha vuelto mucho más fácil para los ciudadanos comunes aprender y entender el alcance total de los costos sociales que sus líderes les imponen. Por ejemplo, durante grandes periodos de la historia antigua y moderna temprana, los líderes poderosos podían simplemente trasladar los costos más dolorosos de la guerra a ejércitos de esclavos literales, o aprovechar sistemas de clases sociales y castas muy estrictos para asegurarlo. La gran mayoría de las vidas destruidas eran las de personas que no tenían ninguna voz real en la sociedad en la que vivían. Los miembros de un campesinado feudal en una zona tendrían dificultades para advertir a los campesinos de otro dominio sobre la verdadera naturaleza de un conflicto en curso. Solo contaban con la rumorología como herramienta. La gente común a menudo carecía de los medios para obtener información confiable y completa sobre el adversario al que se suponía que debían enfrentar, o las verdaderas causas de una guerra o los costos ocultos que sus líderes aceptaban para ganar. Ciertamente, a menudo carecían de los medios para participar en una resistencia a nivel social en tiempo real. Ya fuera a través del discurso público en contra de un esfuerzo bélico, intentos coordinados para evadir el reclutamiento o un proceso para designar líderes civiles independientes o defensores que pudieran argumentar en contra de un conflicto en nombre de la gente común. Incluso tan recientemente como en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande y devastador en la historia de la humanidad. La noticia de la muerte de millones se difundió mundialmente mucho después de ocurrir. No importaba si era en la Rusia soviética, China en la guerra contra Japón o el holocausto de la Alemania nazi. Para que la gente común acceda a información detallada y en tiempo real sobre los conflictos de su nación, ha cambiado cómo las naciones, sobre todo las más poderosas, deben involucrarse en los conflictos. Me refiero, por ejemplo, a la forma en que el público estadounidense reaccionó cuando se enteró de la guerra en Vietnam y, de nuevo, cuando Estados Unidos estaba llevando a cabo operaciones en Irak y Afganistán. O piensa en cómo reaccionó el público ruso ante conflictos similares, desde las desventuras soviéticas en Afganistán hasta la acción rusa en Chechenia. Las guerras se extendieron y acabaron de forma inconclusa no porque Washington o Moscú sobreestimaran la diferencia militar con sus enemigos. Si alguna de esas naciones hubiera hecho una guerra total, la destrucción habría sido mucho más devastadora y unilateral. Pero eso no ocurrió porque en ambos casos el público estadounidense y ruso reaccionaron negativamente a la información disponible y eligieron presionar a sus respectivos gobiernos de maneras que dejaron muy claro cuáles costos de la guerra la gente estaba dispuesta a aceptar y cuáles no. Avancemos hasta hoy. Los resultados sorprenden aún más, desde la primavera árabe hasta la revolución global de la generación Z.
La participación global en las guerras de Ucrania y Gaza y la exposición de potencias en conflictos por recursos muestran cómo el acceso a la información ha transformado los conflictos. Siempre hay una razón detrás de los peores actos de agresión, como Rusia justificando la invasión a Ucrania o las fuerzas de apoyo rápido cometiendo genocidio en el Fasher. Controlar la narrativa es clave para las potencias beligerantes. Ambas cosas, tanto intentando evitar que la verdad se filtre, como trabajando intensamente para construir versiones de los hechos que convenzan a la gente de apoyar su causa. Por ello, la guerra global ha cambiado justo como indica esta pregunta, pasando de conflictos abiertos a gran escala. Siempre que se eviten, en su lugar, las naciones prefieren involucrarse en conflictos por poder, enfrentamientos clandestinos y una dependencia mucho mayor de las capacidades de tropas de combate altamente entrenadas, especializadas y dispuestas a aceptar riesgos, como los operadores especiales y los pilotos de aeronaves de combate, o de sistemas no tripulados que aseguran que el personal militar propio no sea puesto en riesgo. Esos conflictos aumentan en zonas explotadas por recursos en todo el mundo, donde la gente tiene menos voz para denunciar la violencia. Cuando estallan grandes conflictos, las fuerzas de combate globales se enfocan aún más en ganar imponiendo costos claros y evidentes a sus enemigos, intentan causar tanto dolor y destrucción que la gente ya no lo permitirá a sus gobiernos. No es imposible que guerras abiertas a gran escala entre grandes potencias puedan ocurrir en el futuro, pero el estándar para involucrarse es más alto. Si eso va a suceder, entonces los gobiernos del mundo más les vale tener una muy buena razón para hacerlo. Y su gente más les vale estar convencida de la idea de que la guerra al final es en su beneficio, a pesar de los costos. Si un mundo no logra eso, convendría buscar otra forma de librar esa guerra. O de lo contrario, encontrar la manera de aceptar la posibilidad de que simplemente tendrán que aceptar la derrota. Masacre en Brasil. Lo siguiente de Max es que quiere que nos enfoquemos en Brasil con esta pregunta. No es exactamente una pregunta, está bien. Es una solicitud para cubrir la situación en Río de Janeiro. Como brasileño, deseo que más personas la entiendan. Es triste ver a personas apoyando efectivamente a terroristas debido a la corrupción y la ignorancia. Para quienes se lo perdieron, la pregunta trata de una redada policial en Brasil el 28 de octubre que resultó en la mayor cantidad de muertes en la historia de las operaciones policiales del país. En las redadas militares en Río murieron 121 personas, incluyendo 4 policías. Al menos 99 han sido identificados como miembros del sindicato criminal Comando Vermelho, que significa Comando Rojo, un nombre que suena a supervillano. Ahora, como la persona que hizo esta pregunta insinuó, la citaremos de nuevo. Es triste ver a personas apoyando efectivamente a terroristas debido a la corrupción y la ignorancia. Esta situación ha generado reacciones opuestas en la sociedad de Brasil y del mundo. También es una situación en la que varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El Comando Vermelho sigue involucrado en actividades violentas y es una amenaza para la sociedad. Al mismo tiempo, la conducta de las fuerzas del orden brasileñas era muy criticable. El Comando Vermelho es el sindicato criminal más antiguo de Brasil que sigue en operación hoy en día. Y desde la época en que fue fundado durante la dictadura militar de Brasil en los años 1970, ha participado en guerras de guerrillas ideológicas contra el gobierno, narcotráfico, contrabando de armas y guerras de cárteles en Brasil y otros lugares. Desde 2013, el Comando Vermelho ha crecido en fuerza, especialmente en lugares como Río, donde rutinariamente se han enfrentado en batallas callejeras con las milicias locales en las favelas, quienes afirman que se han organizado para proteger a sus comunidades del crimen. En años recientes, el Comando Vermelho se ha profesionalizado y expandido sus actividades criminales, según investigadores estatales, lo que motivó la operación de octubre ordenada por el gobernador de Río, Claudio Castro. Pero pese a la clara justificación policial para perseguir al Comando Vermelho, la manera en que realmente se llevó a cabo la redada puede describirse como una catástrofe, o como lo llamó el presidente brasileño Lula da Silva, cito, una masacre. Para ponerlo en perspectiva, al inicio de la operación el 28 de octubre, la Policía Militar y Civil de Río entró a las favelas con alrededor de 100 órdenes de arresto. No eran órdenes de ejecución, eran órdenes de arresto. Obviamente esto implica que el objetivo era, ya sabes, arrestar a las personas. En comparación con esas 100 órdenes, ahora hay 117 muertos, sin contar a los policías. Por órdenes improvisadas en la redada, arrestaron a 133 personas más. Para aclarar, esto no fue solo un exterminio de las fuerzas del orden brasileñas. Se dirigían a una zona donde se sabía que Comando Vermelho tenía en su poder armas pesadas y donde se esperaba la presencia de algunos líderes de alto rango. Con las redadas, Comando Vermelho levantó barricadas y prendió fuego. Se enfrentaron a la policía en intensos enfrentamientos callejeros e incluso usaron bombas y drones. La policía brasileña incautó más de 1 tonelada de drogas y detuvo a varios altos mandos.
Aunque Edgar Alves de Andrade, líder de Comando Vermelho, logró escapar, estaba presente durante la redada. Aunque hubo muchas muertes en el operativo contra el Comando Vermelho, lo sucedido en Río de Janeiro no fue una masacre a sangre fría. También estuvo muy lejos de lo que uno podría esperar de fuerzas del orden profesionales en esa situación. El objetivo era capturar a unas 100 personas, mucho más que los muertos en la operación que las fuerzas del orden brasileñas realizaron, aún sabiendo el riesgo de una gran resistencia armada. Para empeorar las cosas, fueron los propios habitantes de la favela quienes recuperaron decenas y decenas de cuerpos. En el último conteo, unos 18 muertos no han sido identificados como combatientes de ningún bando. Y con una batalla de este tamaño, ciertamente no es probable que el número de civiles muertos sea cero. Es una situación especialmente difícil de reconciliar porque, aunque en teoría, los defensores de cualquiera de los dos bandos probablemente podrían reconocer que hubo algunos problemas con lo que sucedió, existen factores confusos que no deben ignorarse. Quizá la policía brasileña no debió matar extrajudicialmente a casi 120 personas, pero sus defensores argumentan que eran criminales que amenazaban la vida de los agentes. Por supuesto, Comando Vermelho participaba en diversas operaciones criminales. Sin embargo, los opositores a la redada argumentarán que la policía excedió sus límites y participó en la masacre de personas con derecho a juicio justo. En una situación así, probablemente no debería sorprender que los asesinatos se hayan convertido en un tema político excepcionalmente polémico. Orgullosamente respaldado por el gobernador de Río, Castro, el alcalde Eduardo Paes y otros miembros de la derecha brasileña partidaria de mano dura con la ley, mientras que el presidente Lula da Silva y otros líderes de la izquierda brasileña han tenido dificultades para decidir cómo responder. Las Naciones Unidas, Human Rights Watch y otros grupos han criticado fuertemente a las fuerzas del orden brasileñas. Según una encuesta de Atlas Intel tras las redadas, casi el 88% de los residentes de favelas en Brasil apoyaron lo sucedido. Lo que pienses de eso, como una persona externa que observa desde fuera, depende de ti. Harsh Agarwal 2860 pregunta: ¿existen países nuevos, además de Estados Unidos, Rusia y similares, que deban observarse por su creciente complejo militar industrial? La respuesta a eso es sí. Oh, sí. De hecho, muchísimo. Lo hemos dicho en otro episodio reciente de Ask Me Anything y lo diremos de nuevo. Ahora mismo es un muy buen momento para ser un productor de armas. Las naciones buscan reabastecer y ampliar sus arsenales. Y los dos exportadores tradicionalmente dominantes del mundo, Estados Unidos y Rusia, se están volviendo socios significativamente menos atractivos para que los clientes globales trabajen con ellos. Estados Unidos por sus estrictos controles de exportación y menor confianza en Washington, y Rusia por los riesgos geopolíticos y la limitada capacidad de Moscú para fabricar equipo militar avanzado. 5 naciones destacan y deberías ponerles atención, especialmente a las 2 primeras, que son las más relevantes. Esas son Turquía en Medio Oriente y Corea del Sur en el Indo-Pacífico. En este momento, tanto Seúl como Ankara están haciendo todo lo posible para convertirse en potencias industriales militares de nueva era, ofreciendo todo tipo de tecnología avanzada con ese mismo objetivo. Turquía destaca como productor de drones avanzados de bajo costo, misiles, vehículos blindados y aviones, incluido el caza de quinta generación Jan. Corea del Sur ha creado diseños galardonados, desde artillería pesada y lanzacohetes, hasta tanques, aviones de combate, sistemas tierra-aire y grandes buques de guerra, construido a precios accesibles y con estándares OTAN. Luego hay una nación que no prioriza su complejo militar industrial sobre otras áreas, pero se está volviendo el exportador de defensa típico de una superpotencia emergente. Esa nación es China, cuyos drones, aviones avanzados, misiles, buques de guerra y vehículos blindados atraen cada vez más a sus clientes de exportación. En Asia, China exporta tecnología militar sofisticada a socios cercanos como Pakistán y a clientes entusiastas como Indonesia. Mientras que en todo el mundo, en lugares como el África subsahariana, China ha hecho un esfuerzo adicional para cultivar relaciones de defensa que suministran equipo a esas naciones a un costo relativamente bajo. También tenemos que considerar a Ucrania, donde en este momento la capacidad industrial de defensa del país está casi totalmente dedicada a sostener su esfuerzo bélico contra Rusia. Aunque el armamento ucraniano no está disponible para clientes globales, probablemente lo estará tras una tregua o armisticio que termine la invasión rusa. Ucrania, con su capacidad actual, es un líder en exportaciones de defensa en espera. Con cientos de líneas de producción de tecnología de drones que interesarán a socios globales. Tras la guerra, espera que las naciones, sobre todo de la OTAN, hagan grandes pedidos a Kiev.
Se asocian con startups de defensa ucranianas para combinar su experiencia y aprendizajes de guerra con la capacidad de sus socios en diseñar y producir hardware avanzado. Y finalmente, tenemos que reconocer a Brasil, donde aunque los esfuerzos militares e industriales autóctonos de la nación todavía están en desarrollo, el país está trabajando para convertirse en un socio clave de la industria militar para varios líderes internacionales de defensa al mismo tiempo. Brasil busca instalar líneas de producción para fabricar hardware militar extranjero, y estos esfuerzos aumentarán con el tiempo. ¿Puede Estados Unidos invadir Nigeria? A continuación, en Conflictos Globales desde el Senado 1844, ¿cuál es la situación con Nigeria? Si Estados Unidos se involucra, ¿cómo sería? Hoy no entraremos en detalles sobre los conflictos civiles superpuestos de Nigeria. De hecho, publicamos un episodio analizando la situación hace solo unos días aquí en Warfronts. Pero cuando se trata del posible papel de Estados Unidos que realmente no abordamos en ese episodio anterior, la respuesta sería una combinación de varios tipos de participación simultáneamente. Como suele pasar cuando Estados Unidos interviene en conflictos, Washington probablemente usará intensamente su poder aéreo, tanto para recopilar datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, o inteligencia, vigilancia y reconocimiento, como para llevar a cabo ataques aéreos en apoyo de las operaciones nigerianas en tierra. En segundo lugar, es probable que Estados Unidos envíe asesores militares, encargados esencialmente de ayudar en el entrenamiento de los soldados nigerianos, quienes deberían hacer la mayor parte del trabajo sucio, pero pueden obtener ventajas en combate gracias a las lecciones de Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos podría optar por participar en operaciones de combate limitadas, utilizando sus fuerzas especiales asimétricas u otras tropas de operaciones especiales, como Washington lo hace regularmente, aunque de manera muy encubierta, en zonas de combate alrededor del mundo. Una ocupación militar a gran escala, como en Irak o Afganistán, es muy improbable, especialmente con esta administración. Y para aclarar, Nigeria al menos ha dicho públicamente que no se opone a la participación estadounidense. Tras la disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de participar en una campaña militar, Nigeria expresó que aceptaría la ayuda estadounidense contra insurgentes islamistas siempre que Estados Unidos respete su soberanía e integridad territorial. Información interna del Pentágono indica que operaciones a gran escala son poco probables. Nigeria no era prioridad para el ejército de Estados Unidos antes de los comentarios de Trump. Y todos sus grupos de portaaviones, esenciales en grandes operaciones, están desplegados o en mantenimiento en otros sitios. Estados Unidos probablemente enfocará sus esfuerzos en grupos como Boko Haram y la provincia de África Occidental del Estado Islámico, según informes recientes. En teoría, podría eliminar escondites, convoyes o campos de entrenamiento yihadistas de forma limitada. Si eso bastaría para cambiar los conflictos en Nigeria, es una incógnita. Pero, juzgando por la naturaleza de estas y otras insurgencias asimétricas, no parece probable que operaciones limitadas como esas cambien el rumbo. Unas preguntas detrás de cámaras sobre los frentes de guerra. La primera es de Nanana Natman. Me gusta tu contenido. ¿Es difícil conseguir patrocinadores aquí? Considerando los temas tratados, supongo que la mayoría de las empresas evitan asociarse con guerra, genocidio o hambruna masiva. Esta es una pregunta para mí, digo. Quiero decir, algunos patrocinadores simplemente no quieren trabajar con este tipo de contenido, y está bien, pero hay patrocinadores que no tienen problema, especialmente los que están relacionados con las noticias. Ground.news ha patrocinado este canal varias veces, junto con otros patrocinadores habituales. Desde mi perspectiva, adoptamos un enfoque imparcial. Ya sabes, no estamos haciendo esto solo por mostrarte cosas horribles. Lo hacemos para contarte lo que está pasando en el mundo. Y creo que los patrocinadores en su mayoría ven eso y en gran parte están de acuerdo con eso, lo cual es bueno. ScoutMeow 3819 dice, tú y el equipo de Frentes de Guerra han visto videos de Sudán. ¿Están bien? No los he visto, pero escuché de los muchachos y pensé, maldita sea, seremos sinceros contigo. Ver los videos que publicó Fuerzas de Apoyo Rápido sobre la masacre de El Fasher deja a cualquiera afectado. Como mencionamos en otros AMAs, la mayoría del equipo tiene sus propias estrategias para manejar estas partes del trabajo. Pero a veces simplemente terminas leyendo o viendo algo que volverá para atormentarte en plena noche y probablemente nunca se irá de tus recuerdos. Sin embargo, lo que sí diremos es que al menos nuestro equipo tuvo la opción. Un día después de que salió el artículo al que te refieres, nuestro corresponsal en África asistió a una conferencia de prensa en la Embajada de Sudán en Nairobi. Ahí, la prensa volvió a mostrar videos que nuestro equipo ya había visto. Y así es como nuestro reportero explica el ambiente en la sala, citándolo. Para la mayoría, era su primera vez en la carnicería. Había miedo, aprensión y una sensación de «Dios, esto es peor de lo que pensé». Un tipo dijo que hubiera preferido tener la opción de ver o no. No imagino lo que sintieron.
La verdad es que alguien tiene que ver estos videos para que el mundo sepa lo que se está perpetrando con el apoyo clandestino de aliados de Estados Unidos como los Emiratos Árabes Unidos, que han estado enviando armas a las fuerzas de apoyo rápido mientras llevan a cabo su genocidio. Pero sí, a veces es difícil ser la persona que tiene que ver todo eso. Y nuestra última pregunta, un poco más ligera para terminar este episodio, viene de Dawolf 458. ¿Cuál fue la razón más tonta o ridícula por la que estalló un conflicto? Oh, ya sé mi respuesta. Es la... Fue... Por si otro chico la elige, no tengo buena opción de respaldo. Partido de fútbol de Sudamérica, 2 países. Creo que uno de ellos era Honduras. Tal vez, como que querían ir a la guerra. Y luego hubo este partido de fútbol y todos se molestaron mucho y al final una guerra terminó estallando por ese partido de fútbol. Fue más complicado que eso es lo que recuerdo. Recuerdo que pensé, ¿qué demonios les pasa, chicos? De todos modos, Evan dice, mi respuesta absolutamente tiene que ser la guerra de la oreja de Jenkins. Bien, la guerra de casi 9 años entre los imperios británico y español, en la que una parte fundamental del pretexto para todo el conflicto fue la oreja izquierda de un tipo llamado Roberto Jenkins. Básicamente, en medio de una disputa más amplia de comercio y colonización a principios de la década de 1730, sucedió que a los inspectores españoles se les permitió revisar los barcos británicos y asegurarse de que no estuvieran involucrados en el contrabando fuera de los límites del comercio legal. En 1731, oficiales de aduanas españoles inspeccionaron el barco Rebeca, hallaron azúcar de contrabando y supuestamente cortaron parte de la oreja del capitán Roberto Jenkins. En tiempos mejores, la reputación de la oreja habría causado una disputa menor. Jenkins perdió la oreja equivocada en el peor momento, ya que en 1731 los Tories británicos buscaban argumentos para tomar control y actuar con mayor firmeza contra España. Jenkins se volvió una muestra en la Cámara de los Comunes, y el destino de su oreja ayudó a justificar y generar apoyo para un enfrentamiento militar. La guerra no comenzaría hasta dentro de 8 años, pero cuando lo hizo, provocó unas 30,000 bajas o más entre todos los bandos. Lo diré sin importar lo controversial. La oreja izquierda de Roberto Jenkins no debió ser tan relevante. Pobrecito Roberto, dice Morris. Aún me asombra que la guerra franco-prusiana iniciara técnicamente porque el embajador francés fue algo grosero con el rey de Prusia, considerando que fue una guerra que cambió al mundo. Mientras él estaba en un retiro de spa en Ems, lo que pasó fue que el embajador abordó a Guillermo I en su caminata diaria para insistir que Berlín dejara de intentar entrometerse en la sucesión al trono español. La interacción fue fría, pero se volvió una guerra cuando Otto von Bismarck publicó una versión editada a la prensa, haciendo ver que el honor francés y la monarquía prusiana habían sido manchados gravemente. El segundo imperio francés de Napoleón III fue a la guerra, lo que llevó a la captura de Luis Napoleón, el sitio de París, la unificación alemana y una gran humillación francesa que años después podría haber influido en la Primera Guerra Mundial. Así que si tienes ansiedad social, al menos tus errores no han causado la muerte indirecta de millones de europeos. Gracias por vernos.